Febres Cordero es rectora de la unidad educativa Crear Online, con quien vamos a conversar sobre esta nueva propuesta educativa online y que es la educación del futuro, ¿no? Daniela, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, la verdad es que es un gusto estar aquí en la cabina de la 96.9, así que sí, efectivamente, cuando hablamos de educación es tan amplio hablar de educación y la verdad es que cuando vivimos la pandemia, vivimos una realidad educativa que creo que el mundo no estaba listo. Y ahí es cuando realmente nace como esta propuesta o esta idea de la virtualidad. Ahí comenzamos nosotros mismos, las madres, los padres, desde chiquititos hasta grandes, a poder como adaptar la realidad en la que estábamos viviendo, estábamos encerrados, en poder utilizar herramientas tecnológicas y que la educación continúe. Nace Crear, obviamente, con esta modalidad que es 100% en línea, pero el objetivo es que el acceso a la educación no se vea truncado, no importa qué es lo que esté viviendo el mundo. Y eso es, como siempre lo decimos, la educación no es una opción, la educación es un derecho. Y evidentemente el Ecuador, pues en los últimos años hemos tenido picos muy altos de violencia, mucha inseguridad, lo que también ha permeado el acceso a la educación. Son más de 75,000 estudiantes que han salido del Sistema Nacional Educativo. Estamos hablando que hay más de 100,000 estudiantes que no están inmersos en el Sistema Nacional Educativo, y esta modalidad online es una oportunidad no solo para los alumnos, para los niños, para los jóvenes, sino también es esta oportunidad para los padres, para las madres de familia, para que realmente digan, ok, tengo esta opción para mi hijo de manera permanente, de manera momentánea, pero que no pare esa educación del estudiante. Entonces, realmente Crear Online nace con esta idea de cerrar brechas, de permitir el acceso a la educación de nuestros niños, de nuestros jóvenes, y adicional a eso, también una propuesta para aquellas personas que no han culminado la educación. Es decir, que si tienes de 18 para arriba y por algún motivo de tu vida no pudiste terminarla, también hay una opción. Nosotros le denominamos personas con escolaridad inconclusa. Evidentemente es una modalidad mucho más aterrizada, mucho más contextualizada, porque todos los que tenemos más de 18 años o trabajamos o tenemos ya hijos, ya tenemos una vida, digamos, un poco más complicada. Y la estructura de la currícula de esta propuesta es de 5 meses, por ejemplo. Si no terminaste décimo o el bachillerato en general, en 5 meses ves cada módulo. Entonces, está pensado justamente para contextualizarse a las necesidades reales de cada persona. Un poco para entender, Crear Online, ¿cómo nace? ¿Cuál es el respaldo también? Porque los padres también queremos saber un poco cuál es el respaldo de Crear Online y cómo funciona. Es una escuela que va desde ahora se llama 1 EGB, pero primero EGB, segundo de básica, sí, hasta final de bachillerato, ¿no? Sí, Crear Online es una unidad educativa como cualquier otra unidad educativa que conozcamos. La única diferencia es que en vez de ir a clases presenciales, es decir, a un lugar físico, los estudiantes pueden estudiar desde la comodidad de sus casas. ¿Ok? Nosotros tenemos la apertura para niños desde segundo de básica hasta tercero de bachillerato. Contamos con horario completo, que eso es una gran diferencia. Hay muchas, digamos que ofertas de educación en línea, pero solo son 3 horas o solo son 2 horas. Aquí es la jornada completa, como que si fuéramos al colegio de manera presencial. Y evidentemente no solo es que es esta flexibilidad y esta modalidad, sino que también tenemos clases sincrónicas, es decir, en tiempo real, y tenemos casos, por ejemplo, que tenemos estudiantes que tienen alguna dificultad médica que no les permite conectarse en tiempo real, o tenemos deportistas de alto rendimiento que tienen obviamente entrenamientos que son sumamente complejos y tenemos para ellos clases asincrónicas. Lo interesante de esto de aquí es que tenemos obviamente todo un grupo de docentes, tenemos más de 50 docentes, tenemos tutores, utilizamos una plataforma que permite ingresar a las clases en tiempo real. También hay un usuario para los padres de familia para que puedan ver el seguimiento de sus hijos. Y algo interesante que tiene Crear Online es que tiene doble titulación. ¿Qué quiere decir doble titulación? Es que tú te gradúas en tercero de bachillerato con tu título avalado por el Ministerio de Educación del Ecuador,
pero al mismo tiempo te gradúas con un título avalado por el Departamento de Educación de California de Estados Unidos de bachiller. Es decir, es como si hubieras estudiado al mismo tiempo en un colegio de Estados Unidos. ¿Y por qué lo saco a colación? Porque esto abre las puertas para que los estudiantes, ¿verdad?, que han seguido todo un proyecto educativo bilingüe, ¿verdad?, donde tienen que cumplir ciertos estándares, obviamente, que tenemos en la doble titulación, se les abre las puertas a universidades, y no solo universidades de Estados Unidos. Con el instituto que trabajamos en Estados Unidos, tiene alianzas con universidades en todas partes del mundo, en Europa, en Estados Unidos, y realmente las oportunidades para que ellos puedan acceder a becas es infinito. Y algo adicional que yo siempre lo digo: nosotros ecuatorianos, que nos graduamos con un título de bachiller de aquí, si tenemos esta aspiración de enviar a nuestros hijos a una mejor universidad, a un país más tranquilo, etcétera, etcétera, nosotros tenemos que prepararnos, tenemos que dar exámenes especiales en inglés, tenemos que prepararnos. Aquí ya no es necesario. ¿Por qué? Porque la doble titulación, lo que te permitió el tiempo que estudiaste en CREAR, fue prepararte justamente para que no tengas que rendir ningún otro examen de ingreso en ese tema de inglés. Y adicional, ¿cómo es la adaptación? Buenos días. ¿Cómo es la adaptación de la transición entre colegio y universidad? Me pongo a pensar en los hijos de padres diplomáticos, por ejemplo, que tienen que ir de país en país y van con diferentes horarios de estudio. De repente estoy en Panamá a la hora de Ecuador, y de repente estoy aquí en Bruselas a 7 horas de diferencia. ¿Cuál es esta adaptación? Ahí van dos preguntas. Sí. Una, ¿cuál es esta adaptación de los horarios? Y dos, la adaptación de la transición desde colegio para la universidad, porque alguien tiene que darme el título de refrendado, ¿no? Por Como supuesto. lo ha dicho el Ministerio de Educación. Sí. Pero necesito mi título para poder entregarlo a la universidad. Por supuesto, contestando a su pregunta. La primera, evidentemente, dependiendo del lugar, nosotros podemos, por ejemplo, tenemos estudiantes que están en Holanda en este momento, que estudian en CREAR Online. Entonces, definitivamente nos adaptamos a esos horarios, y realmente no digamos que el horario o el cambio horario entre Ecuador y el país donde se encuentra el estudiante es sumamente abismal, ¿verdad? Ahí lo que aplicamos son clases asincrónicas, ¿verdad? O tal vez jugamos un poco y hacemos un híbrido. ¿Se puede combinar entre asincrónicas y asincrónicas? Por supuesto que sí. Hay casos y casos. Tenemos casos, como les digo, de estudiantes que tenemos en Holanda, en otras partes del mundo, que pudiésemos generar como un horario un poco más híbrido. Tenemos otros casos que son 100% asincrónicos, y la mayor cantidad de estudiantes sincrónicas. Para la segunda respuesta, el día que se gradúan nuestros estudiantes, es decir, por ejemplo, ahorita vamos a graduar a la 4ª promoción de bachilleres de CREAR Online, ellos ese día reciben su título de bachiller tanto de Ecuador como de Estados Unidos. La institución con la que trabajamos la doble titulación tiene sus oficinas, tiene todas las autorizaciones del Departamento de Estados Unidos, y ese mismo día reciben su título de ambos países. Entonces, eso es lo que permite justamente es que si el día de mañana, estamos hablando que los chicos se gradúan ahora oficialmente el 13 de marzo, si es que ellos ya quieren comenzar a hacer su proceso de aplicar alguna beca a Estados Unidos o alguna otra universidad con la que tenemos alianza, ellos ya pueden empezar a partir del 14 de marzo, porque ya tienen ese papel, ese título avalado por Estados Unidos. Entonces me dices que los estudiantes pueden, como es sincrónica y asincrónica, los estudiantes podrían revisar el material que dio el profesor en cualquier horario del día. En cualquier horario del día. De hecho, las clases quedan grabadas durante cierto tiempo, 15 días, 3 semanas, para que ellos tengan también el tiempo suficiente. Y adicional a eso es que el proceso no es un proceso que, si bien genera autonomía en los estudiantes, porque esa es una de las ventajas realmente de esta modalidad, genera la autonomía, genera también mucha colaboración, genera muchísimas otras habilidades, es que hay un tutor permanente. Ya sea para los estudiantes que están en clases sincrónicas como asincrónicas, porque tenemos que ir viendo cómo se van desenvolviendo, qué está pasando, están logrando lo que tienen que lograr, toda esta como acompañamiento necesario. Y algo que tiene que dar online, que también es interesante aparte de la doble titulación, es que también tenemos un tercer idioma. Nosotros tenemos 2 regímenes, tenemos el régimen Costa y el régimen Sierra, y nuestros estudiantes, aparte de recibir sus clases bilingües, porque el 70% de nuestras clases son en inglés por la doble titulación que les comentaba, también
aprenden francés y también aprenden italiano. Y eso es algo importantísimo también porque, insisto, hay que preparar a los estudiantes, a la juventud, ante los desafíos del mundo. Antes, en mi época, hablar 3 idiomas era algo, pues, tal vez nunca antes pensado. Hoy, que no puedas hablar el inglés, ya es automáticamente un obstáculo para que tú puedas acceder a mejores oportunidades. Uh-huh. Aquí hay una pregunta de un radio escucha, dice: la oferta educativa se escucha interesante, ¿los valores son accesibles? Los valores realmente, gracias Winston por su pregunta, efectivamente son sumamente accesibles, no solo por la modalidad, sino, insisto, por el tema de que cada estudiante está desde su casa. Entonces, obviamente, los costos operativos de una institución educativa que tiene que mantener espacios verdes, tiene que obviamente pues contar con un sinnúmero de logística, ¿verdad? Reduce significativamente los costos de tanto de nuestras matrículas como de nuestras pensiones. Sí. Algo también, como usted dice, incluso se ahorran, creo, el expreso, el lunch, todas esas cuestiones, ¿no? Son, sí. Aparte, económicamente ayuda, ¿no? Económicamente ayuda, y creo que es, como les digo, es una oportunidad para aquellas familias que realmente no pueden movilizarse de un lugar a otro, que viven en, por ejemplo, tenemos casos de uniformados, por ejemplo, nuestros policías, etcétera, que están cambiando. O sea, te vas ahorita a tal provincia, te vas ahora a Quito y vas cambiando, tú te cambias con tu familia. Claro. Entonces, siempre los niños, los jóvenes, es como que, ¿ahora qué hacemos? Entonces, lo que buscamos, como decía al inicio, es justamente eso, que sea como ese alivio para que los padres digan, ¿sabes qué? No pasa nada. O lamentablemente, pues aquellos negocios o familias que están siendo, digamos, de alguna u otra manera afectadas por la delincuencia, también esta es una oportunidad. O si tuviste que salir del país, pero quieres que tu hijo igual mantenga las raíces ecuatorianas y tenga clases en el Ecuador, sigue siendo una opción. Entonces, realmente es un lindo proyecto, es una linda oportunidad, pero sobre todo nuestro enfoque es que es una opción para seguir cerrando brechas en la educación. ¿Y espacios para socialización entre los alumnos? ¿Cómo lo manejan ese tema? Bueno, ahorita el espacio de socialización que tenemos justamente, por ejemplo, nuestra graduación de tercero de bachillerato es presencial. Como se pueden ver, hasta el año pasado teníamos algunas, digamos que integraciones, teníamos una integración para el Día de la Familia, teníamos una integración para Navidad. Eso es algo que año a año lo tenemos que ir analizando, viendo, porque siempre tenemos que pensar, obviamente, en las personas que no pueden. Tenemos alumnos, tenemos más de 1,000 alumnos de todas partes del Ecuador. Entonces sí son temas que si bien para algunos les dicen qué increíble, qué chévere, que voy a ver a mis compañeros, por otra parte tenemos la dificultad de algunas otras personas que no se puedan movilizar, porque igual movilizarse hasta Guayaquil pues igual genera un costo. Entonces son temas que los analizamos año a año, pero lo interesante y algo que siempre me gusta como destacar es que pensamos que al no verse y no tener este contacto físico, ¿verdad?, genera tal vez como una desventaja en la parte de socialización. Pero realmente cuando vemos a los chicos dentro de clases, porque ellos tienen un espacio una vez a la semana con sus tutores, de hablar lo que ellos quieran hablar, porque trabajamos mucho la parte socioemocional con nuestros estudiantes. Tenemos a nuestros tutores y a nuestro DS sumamente como enfocados en conocer, porque ese es uno de los temas que pasa en la virtualidad. No puedes ver realmente al 100% qué es lo que está pasando el estudiante. Y estos espacios que hemos abierto, que lo abrimos desde el año pasado, nos ha permitido realmente ver que es un espacio. Tienen Roblox, tienen el mundo de crear online, pero con Roblox, y cada uno tiene su avatar. Entonces, realmente cada vez vamos innovando, trabajamos mucho con la inteligencia artificial. Nuestros estudiantes ven robótica, han sido campeones en los últimos meses de prácticamente 60 medallas, si mi memoria no me falla, de robótica. Ellos van presencialmente a las competencias. Entonces, realmente la educación, y eso es lo maravilloso, es que uno puede ir innovando día a día, adaptándose a las necesidades, adaptándose también al ritmo de nuestros estudiantes. Nosotros estudiábamos diferentes. Claro. Ahorita los estudiantes hay que ver la manera realmente de captar su atención y sobre todo entender que la educación del futuro, que realmente es la educación ya de hoy, el estudiante se vuelve el centro de la educación y nosotros los docentes somos esta guía.
Entonces, realmente está siendo una experiencia muy, muy, muy interesante en la educación. Qué interesante estas nuevas propuestas educativas. Yo soy fan de la tecnología, de verdad que me encanta esta idea de una nueva alternativa, sobre todo para quienes no pueden estar presencial. Y más que nada, porque lo que más hace falta en estos momentos es la educación. Uh-huh. Es un derecho que es fundamental y que además ahorita se nos vuelve imperativo buscar estas maneras de que más niños, niñas, adolescentes y hasta adultos estén concentrados en eso y no en otras cosas que están pasando duras en nuestro país. Y esta es una buena opción, ¿no? Una buena opción, ni para decir, no quiero estudiar, o sea, hay bastante opción para escuela, colegio y ahora con escolaridad inconclusa, que es muy bueno. A mí lo que se me hace interesante es que en estos nuevos tiempos donde la información está a la mano de un clic, ¿no? Tenemos laptops, tenemos celulares, que es una computadora en el bolsillo, ¿no? Poder manejar de manera correcta el acceso a esa información me parece interesante, y que los niños desde muy chiquitos sepan cómo estudiar con la tecnología me parece fantástico, porque ese es el camino. O sea, muchas veces los adultos o personas que nosotros que de cierta edad que sufrimos esta transición entre lo análogo y lo digital, muchas veces se nos complica inclusive poder estudiar, que sea en línea, pero si los niños ya desde chiquitos están acostumbrados a un sistema en donde yo me impongo también esa cierta disciplina, digamos, de poder sentarme y cumplir cierto horario de educación en línea, es algo que lo va a acompañar durante toda la vida, ¿no? O sea, ya va a poder inclusive autoeducarse y poder sentarse en una computadora, no a perder el tiempo, sino saber que es una herramienta que lo usamos justamente para educarnos y para aprender. Sí, totalmente, y yo creo que hacia allá va el mundo. Si ustedes ven las políticas que está teniendo no solo el Ministerio de Educación, por ejemplo, desde el año pasado el uso del celular dentro de las escuelas y colegios queda totalmente prohibido, salvo que sea parte de la planificación del docente. No es, y esto está pasando en Brasil, está pasando en Francia, está pasando en un sinnúmero de países en el mundo. No es porque seamos ajenos a la tecnología, sino todo lo contrario, y es justamente lo que usted decía, es el buen uso de la tecnología. Que los estudiantes sí podemos tener algún momento de esparcimiento como todos los tenemos, de ver Instagram, TikTok, etcétera, pero esas herramientas también pueden ser para uso investigativo. De hecho, todas las noticias, todos los noticieros o todo eso han migrado también a estos espacios, porque es la forma también de llegar a la ciudadanía. Entonces, ese también es el enfoque, es que los estudiantes desde pequeña edad hasta obviamente bachillerato sepan utilizar la tecnología, sepan qué preguntarle a ChatGPT, por ejemplo. Claro. ¿Cómo preguntarle a ChatGPT? Porque podemos lanzar una pregunta a ChatGPT, nos puede responder lo que buenamente nos pueda dar, pero si no hacemos las preguntas idóneas, no nos van a dar la información idónea. Entonces, es un proceso de aprendizaje interminable. Como siempre digo, los procesos educativos son cambiantes porque las sociedades somos cambiantes, y lo importante es, y en este caso como lo es Crear Online, es que esté a la vanguardia de lo que se necesita. Perfecto. Algo que se me vino a la mente, una última pregunta, en la cuestión de escolaridad inconclusa. Lógicamente es un poco más complicado, creo yo, no Correcto. Sé. ¿Cómo se manejarían ahí? ¿Cómo se manejan? No sé. Sí, efectivamente, gracias Winston por su pregunta. Efectivamente, la escolaridad inconclusa tiene una particularidad, como lo mencionaba. Son estudiantes mayores a 18 años. De hecho, la estadística te dice que alrededor del más del 70% de personas mayores a 25 años no han terminado el bachillerato. Y esto sí se complica, ¿por qué? Porque son otras dinámicas de vida, son otras dinámicas de trabajo, etcétera. Entonces, en este sentido, la oferta que nosotros brindamos de escolaridad inconclusa, primero que todo, es que es 100% asincrónico. Es decir, no van a tener clases sincrónicas. ¿Por qué? Porque la realidad de ellos no se va a adaptar a las clases sincrónicas. Entonces son 100% asincrónicas, son 100% en español. No podemos pretender pues que tal vez alguna persona de 60, 65 años que no tenga ninguna base de inglés pueda ahorita pues obviamente pues poder acceder a una educación bilingüe. Va a tener muchos vacíos, va a ser mucho más complejo. Entonces es 100%
100% en español, 100% asincrónicas, tiene un tutor o tutora asignada a ver cómo va el avance, de igual manera utiliza la misma plataforma, y la particularidad es el tiempo de duración por cada módulo. Es una currícula priorizada que tenemos la autorización del Ministerio de Educación. Nosotros nos regimos con todas las autorizaciones y todos los lineamientos del ente rector, y como les decía, son 5 meses. Entonces sí es una oportunidad interesante. En algún momento, pues en el paso de la vida por donde me ha llevado, tuve la oportunidad de poder liderar una gran cartera de Estado, y una de las cosas que más nos enorgullecía era ver a las personas de escolaridad inconclusa lanzando su birrete teniendo 70 años, ver la abuela o el abuelo con sus nietos, con sus hijos, haber cerrado este ciclo, o ver a personas de 35, de 40 años que no pudieron realmente graduarse porque la vida no los llevó por ahí, pero lograr eso de ahí, y esto lo que les permitió es poder acceder a un mejor trabajo, o les permitió fortalecer su emprendimiento, les dio la fuerza que necesitaban para decir yo sí puedo. Entonces realmente es sumamente interesante, no solo la oportunidad, sino cómo cambia la vida y el núcleo familiar de haber terminado una fase tan importante. Perfecto. La magíster Daniela Febres Cordero, rectora de la Unidad Educativa Crear Online, conversando sobre el tema de educación del futuro, esta nueva educación. Muchas gracias, Daniela. Gracias a ustedes. Perfecto. Nos vamos a un corte y regresamos enseguida.